cuando uno empieza a investigar y descubre otras civilizaciones y otras culturas y otros modos de habitar en este mundo, claramente puede entender la dimensión humana del que está al lado de una manera mucho mejor. Porque considero que el emprendedor necesita estar formándose constantemente. La educación, la enseñanza, el aprender nos ayuda a hacer, a crear, a incorporar nuevas herramientas. Pero sé bailar. Entonces, hago eso para mí, para el que le gusta bailar, y encima doy una mano a otro. Me encanta. Creo que eso fue como lo último que faltaba para que llegue, ¡guau! ¡Qué feliz que soy! Yo creo que lo que hago, ayudo a las personas a empoderarse de su vida en cuanto a lo nutricional, digamos, a que aprendan cómo alimentarse, a comer de una forma saludable y que es posible y que es fácil. Lleven a pasear a su cerebro, a su mente, al futuro que desean. Recórranlo, huélanlo, siéntense en un silloncito en su futuro y miren cómo son las cosas ahí. Es responsabilidad de cada uno de nosotros en el lugar en el que esté, intentando ser cada día mejores profesionales, mejores personas y más humanos. Si todos aportamos un poco, si todos nos damos cuenta que tenemos privilegios, pero con esos privilegios podemos hacer mucho para transformar las cosas. Si todos los días salimos con esa actitud que nos mencionaba Caro antes, a cambiar el mundo, todos entre todos podemos hacer mucho, pero créanme, muchísimo podemos hacer para cambiar las cosas. Siguiendo un poco con la idea que comentaba Flor, yo estoy dentro de Rotaract porque como parte de la sociedad siento que también tengo mi responsabilidad. En verdad es algo muy lindo, es muy gratificante, llena mucho el alma. Buenas tardes a todos, ¿cómo va? Primero que nada, un placer estar acá inaugurando estas charlas. Muchas gracias a Rotary por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, vamos a hacer un pequeño jueguito para introducirnos. Yo levanto la mano a una pregunta, ustedes me responden sí o no. Vamos a probar. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Estamos en Venado Tuerto? Sí. ¿Estamos en una isla paradisíaca del Caribe? No. Perfecto, si alguna está allá, me lleva y arrancamos. Muy bien, me voy a presentar. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón. Mi nombre es Nicolás Morgan, yo soy estudiante de psicología. Me queda una materia para recibirme, si todo sale bien, para octubre más o menos me voy a estar recibiendo. Escucho a mi mamá como dice, por fin. Me quedan 2 materias para ser además profesor de psicología. A mí realmente me apasiona la educación en todos sus sentidos. Es por eso que esta charla va a versar principalmente de educación y el proceso de aprendizaje. También les quiero contar que yo me estoy formando actualmente en AGUA, la Asociación Estática de Buenos Aires, para cuando me reciba poder ser el mejor profesional que pueda ser. También fui pasante en CONICET, que como ustedes saben es la organización del Estado que se encarga de la ciencia y la tecnología argentino. Yo estuve en el IDICE, Instituto Rosarino de Investigación de Ciencias de la Educación. Fui pasante allí y aprendí muchas cosas de la educación, es por eso que me interesa muchísimo esa tópica. Además, soy ayudante de cátedra en varias materias de la facultad, hoy estoy en la cátedra de psicoterapias, y les quiero compartir un par de mis experiencias. Pero antes de eso, les voy a pedir, por favor, que me acompañen. ¿Me quieren acompañar? Sí. Buenísimo. Les voy a pedir entonces una pequeña actividad que hagamos todos juntos. Les voy a pedir que cierren los ojos, que apoyen bien firmes sus pies sobre el piso, que sientan cómo en la entera plataforma de sus pies se conecta con nuestros apoyos, depositamos las manos sobre los muslos y vamos a imaginar una situación. Vamos a imaginar ahora a un niño de 12 años, pero no cualquier niño. Vamos a imaginar a un niño introvertido, que le cuesta relacionarse con su entorno, que no tiene las mejores habilidades sociales para conectarse con aquellos que no conoce. Y vamos a imaginar que a este niño le encargan ir a un almacén, por ejemplo. Este niño va al almacén y se siente raro. Ve cómo hay otras personas que son atendidas y él visualiza a la vendedora y no la atiende. Imagínense que empieza a transpirar, que se empieza a sudar, que se siente incómodo, que no está en el mejor de los lugares, que ese lugar de simplemente hablar con otra persona que él no conoce le genera ansiedad. En un momento, la vendedora se da vuelta y le pregunta: nene, ¿vos qué querés? Después de que pasó mucha gente. El nene
muy angustiado, se va corriendo de ahí. Les voy a pedir ahora que abran los ojos y que se queden con esa sensación de ese niño que sale corriendo de esa situación. Muy bien. Ahora los voy a llevar a otro lugar totalmente distinto. Vamos a cambiar de plano, vamos a dejar ese niño ahí por un lado y lo vamos a ir a buscar en unos pocos minutos. Les quiero contar hoy del modelo de Naciones Unidas. El modelo de Naciones Unidas es un modelo educativo que se realiza en nuestra ciudad, que lo realiza la Asociación Conciencia, perdón, me trabé, vamos de vuelta. ¿Me entendieron? Asociación Conciencia, muy bien, gracias. El cual consiste en lo siguiente, en realizar modelos de Naciones Unidas. ¿Qué son las Naciones Unidas para aquellos que no conocen lo que son? Muy bien, es el organismo internacional en el cual está representando la gran mayoría, que en realidad que todos deberían estar, los países del mundo. Es decir, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, el país que se les ocurra, tiene allí su representación. Allí se debaten tópicos de diversa índole y lo que hacemos nosotros en este modelo es que adolescentes, chicos que están en secundaria, participen en un juego de roles de aprendizaje. Es decir, al chico, en esta etapa justamente en la secundaria, se le otorga un país y un tópico para debatir, el que se les ocurra, el que sea importante para la ciudadanía internacional en ese momento. Puede ser la importancia del agua en el mundo, alguna guerra en particular, la situación de la mujer, el empoderamiento de los niños, lo que sea que en ese momento sea importante. Este proceso lleva alrededor de 6 meses, donde los chicos se capacitan. Hay un equipo de universitarios del cual yo fui parte y me siento muy orgulloso de haber formado parte de esa experiencia de después de que me educaron a mí en una determinada área del conocimiento, poder haber ayudado a otros a ser educados en ese proceso. En todo eso, los chicos van aprendiendo diversas armas para enfrentarse a la vida. ¿Por qué? Porque para ellos asumir el rol del país que les toca, es necesario que aprendan a posicionarse como líderes internacionales. Es decir, yo, Nicolás Morgan, cuando iba al modelo, no era Nicolás Morgan. Yo era el señor embajador de Francia y creía que era el señor embajador de Francia. Entonces, cuando debatía con otros, debatía de ese lugar, no de la simple persona que soy yo, sino de un lugar totalmente empoderado. Entonces, muchos niños, como el que les había comentado al principio, empiezan un proceso de transformación. ¿Por qué? Porque les damos herramientas en las cuales ellos aprenden, que tienen que hablar con otros, que tienen que poder liderar, que tienen que poder escuchar al otro para comprender lo que le pasa, y además asumen distintos puntos de vista, porque cuando le damos un país, ellos se tienen que encarnar en ese país. Por ejemplo, si me toca Afganistán, yo tengo que pensar como si fuera un afgano, que además, como sabemos, tiene una religión totalmente distinta y un modo de vivir la vida totalmente distinta. Esto genera además un proceso de empatía muy grande. Cuando uno empieza a investigar y descubre otras civilizaciones y otras culturas y otros modos de habitar en este mundo, claramente puede entender la dimensión humana del que está al lado de una manera mucho mejor. Un proceso que en la psicología es básico. Poder entender a otro que sea distinto a mí, que no tenga los mismos recursos, no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente que soy distinto. Y aprendo ahí en la diversidad. Muy bien, volviendo al modelo, este proceso dura aproximadamente 6 meses, más o menos se le dan los países a los chicos en abril, y en octubre es el modelo de Naciones Unidas. Allí hay todo un proceso, tienen que llevar escrito un discurso, el cual van a dar, como por ejemplo aquí, en una tarima, donde tienen que hablarle a todos sus compañeros y convencerlos de su punto de vista. Entonces, eso, en un niño como el que veníamos antes, es todo un proceso poder capacitarse, tomar la iniciativa y poder llegar hasta ese lugar que está allí, de ubicarse como el señor embajador de Francia o el señor embajador de Sudán y poder convencer a sus otros compañeros de una realidad distinta, de otra cosa que no conocen, que además ellos también han investigado. Luego de que se dan estos discursos, hay una ronda de intercomunicaciones entre ellos, se pone a debatir en salas más pequeñas luego de que dan sus discursos. Quiero decir además que después de cada uno de los chicos da su discurso, se abre un espacio para preguntas que todos sus compañeros le pueden hacer consultas sobre lo que acaban de decir, 1, 2 o ninguna si el chico no quiere. Entonces es un proceso de un empoderamiento muy importante. Después de eso, llevan a una negociación que se da en una sala reducida y allí tienen que, entre todos, llegar a un consenso internacional sobre algo. Por ejemplo, la situación del agua, por ejemplo, alguna guerra en particular. Les voy a comentar un pequeño ejemplo. Recuerdo un año, ya que nombré al embajador de Francia, que un delegado que era Francia decía en su discurso: no podemos permitir, decía él, que en Libia se generen atrocidades contra los derechos humanos. Es nuestro deber como comunidad internacional intervenir allí. Entonces el señor embajador de Libia se para y dice:
en nuestro país hay autonomía de los pueblos, entonces vamos a defender el voto y la democracia de nuestra gente. Recordemos la situación de Muammar Gaddafi, las implicaciones que esto tenía. Entonces se generó una confrontación. Y entre todos quienes elegían, quienes votaban, cuál era la resolución, había que tener un acuerdo entre estas dos posturas totalmente distintas, una intervención o una defensa de la soberanía. Es así que se llega a un proceso donde muchos chicos que a principio de año no sabían que Sudán era un país, por ejemplo, que Libia era un país, no sabían que era una intervención internacional, no sabían que era un bombardeo, se ponen en contacto con otras culturas, toman nociones y eso les permite crecer de una forma tremenda y es una herramienta pedagógica muy importante. Para concluir esta charla, les quiero comentar un pequeño secreto. Ese pequeño niño de 12 años que les hice imaginarse fui yo, a los 12 años en Fiambrísima, no podía comprar 200 de salami y 200 de queso y hoy estoy aquí hablando frente a ustedes. El título de esta charla es Cambiemos al mundo jugando mientras estamos vestidos de traje. Y lo que yo les quiero dar la vuelta es, yo, cuando jugué a cambiar el mundo vestido de traje, también me transformé a mí mismo. Muchas gracias. Quiero agradecer muchísimo a los oradores, porque en verdad es muy importante en lo personal y también para el grupo. Yo quería este año en particular dar algo que la gente se lleve y se lo lleve para toda la vida. No hacer simple donaciones o ayudas o colaboraciones o ir a hacer visitas a diferentes lugares, sino que darles algo, darle herramientas, un aprendizaje, algo que les dure para toda la vida, algo que sea trascendental en el tiempo.